Sábado de la cuarta semana de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, de entre la multitud que escuchaba estas palabras, unos decían: "Este es verdaderamente el profeta". Otros: "Este es el Cristo". En cambio, otros replicaban: ¿acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Respondieron los alguaciles: jamás habló así hombre alguno. Les replicaron entonces los fariseos: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos, les dijo: ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha hecho? Le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este Evangelio nos hace pensar o nos hace interrogarnos inmediatamente: ¿quién es Jesús para mí? Porque San Juan ha empezado a contarnos lo que la gente pensaba de Jesús. Unos creían que era profeta, un profeta, otros creían que era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Otros simplemente que no creían que alguien que venía de Galilea podía ser el Mesías. Y por eso cada quien tenía su modo de pensar acerca de Jesús. Y lo dice aquí también San Juan, más aún que se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Un desacuerdo porque eran distintos los conceptos que se tenía acerca de nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Cada una de estas respuestas podríamos decir que están correctas. Es el profeta, porque efectivamente Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés que iba a hacer surgir un profeta igual que Moisés. Y desde entonces, estamos hablando del siglo XIII a.C., ya en el pueblo judío había esa espera de el profeta, aquel que se iba a aparecer, que iba a ser muy parecido a Moisés, el profeta. Otros decían que era el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías. Eso significa Cristo, Mesías ungido. Y efectivamente, Jesús es el Mesías. Pero la pregunta sigue en pie y la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros, para cada uno de nosotros? Pero también en este Evangelio se nos dice que habían mandado prender a Jesús. Por lo tanto, unos soldados de los judíos, que eran distintos a los soldados de los romanos, habían sido mandados para prender a Jesús. No lo llevan preso y más bien le dan una respuesta que sorprende a los jefes judíos,
¿por qué no lo han traído? Y ellos le van a responder, jamás habló así hombre alguno. Jamás ha hablado nadie así. En otras palabras, aquellos soldados de los judíos estaban diciendo que habían escuchado a alguien con unas palabras llenas de autoridad y con unas palabras divinas, porque ningún humano, jamás hombre alguno, había hablado así. Habían escuchado a Dios, habían escuchado la palabra de autoridad de Dios. Jamás ha hablado así hombre alguno. Y es que efectivamente tenían toda la razón. No era un simple hombre, era Dios hecho hombre al que habían escuchado. Pero aquí nos encontramos con algo que es propio de nuestra fe. Escuchar. Cuando San Pablo nos dice que hay que obedecer a Dios, que hay que rendirle la obediencia de la fe, efectivamente la palabra obediencia viene de audire, seguir lo que uno ha escuchado. Esa es la fe. La fe viene por la obediencia de la fe. La fe viene de la escucha, escuchar la palabra de Dios. Y precisamente por eso no lo apresaron. Jamás habló así hombre alguno. Y les repito, habían escuchado las palabras de Dios hecho hombre. Como en otras ocasiones, la gente que le escuchaba decían, comentaban la autoridad de su palabra. Estos personajes, estos soldados, creen por lo que han oído. Y repetimos, la palabra obediencia viene de audire, obedecer, obediencia de la fe. No por lo que han visto, porque lo que habían visto era a otro hombre, pero lo que habían escuchado eran palabras divinas. El tiempo de Cuaresma y siempre es el tiempo de la obediencia de la fe. Es el tiempo de creer por la escucha de la palabra de Dios, porque es palabra divina y porque tiene autoridad. Tiempo de escucha porque Dios sigue hablando. También ahora Dios nos sigue hablando con esa autoridad con que hablaba por los diferentes pueblos de Palestina y que la gente se daba cuenta y que incluso los soldados de los judíos lo reconocieron. Jamás hombre alguno ha hablado así. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo en el que estemos más atentos a la escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.